para la gloria de Jesús. Amén. Bueno, como se dio cuenta, creo que vengo de familia que llora muy seguido, pero creo que es porque vivimos de una manera agradecida. Voy a cambiar mi introducción que tenía preparada, pero creo que lloramos tanto porque venimos de una familia que ha perdido muchas cosas. Venimos de una familia que ha pasado escasez, que ha pasado dificultades, que la vida no es fácil. En otras palabras, venimos de una familia normal, porque no hay otro tipo de familias. Y lloramos porque yo creo que nos sentimos tan agradecidos por lo que Dios hizo en nuestra familia y en nuestra vida. A lo mejor Dios nos tuvo que humillar a tal grado de que nuestro corazón quedó pobre, sin nada, y cuando lo tuvimos a Él lo tuvimos todo. Y a veces así tiene que pasar. Charles Spurgeon decía: Dios, aniquílame con tu mazo. Y si me resisto, hazlo tan rápido para que no tenga tiempo ni de reaccionar. ¿Quiere decir eso que suena tan agresivo? Bueno, lo que Charles Spurgeon decía es que lo aniquilara de modo que no quedara que lo aniquilara tan rápido, de modo que no quedara ningún rastro de su carne y lo tuviera todo en Cristo. Y mire, cuando lo tenemos todo en Cristo, no necesitamos nada de este mundo. Pero cuando tenemos insatisfacción en nuestro corazón y andamos buscando las cosas que no nos pueden llenar en este mundo, nosotros vivimos frustrados. Aún puede haber gente en la iglesia que venga y que en verdad quiera aprender algo de Dios, pero también quiera abrazar el mundo, y eso no se puede. Porque cuando nosotros seguimos enfocados en nosotros mismos, como si nosotros fuéramos el centro del universo, es ahí cuando empezamos a cuestionar la voluntad soberana de Dios. Y entonces, con lo que vemos que pasa, va a llegar un momento donde si nosotros somos el centro, vamos a empezar a decir: Dios, eso es injusto. Lo que me está pasando es injusto. ¿Sabe que a lo largo de la historia del pueblo, el pueblo era muy pecador? Ahora que estamos estudiando el Antiguo Testamento se va a dar más cuenta de eso, que Dios siempre fue bueno, Dios siempre fue fiel, y el ser humano siempre fue desleal, idólatra, siempre le importaban más sus placeres, siempre le importaban más las bendiciones que pudieran obtener por ellos que la bendición de Dios. Pero uno de los pecados que cometía el pueblo era que juzgaba a Dios como alguien injusto. ¿Sabía eso? Y los profetas los reprendían de parte de Dios por eso. Y usted puede encontrar una frase que los judíos decían acerca de Dios, que está en Ezequiel, y era: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Ellos decían: Dios castiga hasta la tercera generación, y los padres comen uvas echadas a perder, uvas agrias, y ese sabor los hijos lo tienen. Y precisamente Dios, a través del profeta Ezequías, responde y reprende al pueblo y le dice: nunca más se diga ese dicho en Israel, porque yo soy el dueño de todas las almas, yo soy el dueño de la del Padre, yo soy el dueño de la del Hijo, y yo juzgo a cada quien según sus obras. Yo no castigo a los hijos por los pecados de los padres. Ustedes no me pueden decir que yo soy injusto. Pero ese era el concepto que tenía el pueblo acerca de Dios. Yo le pregunto, ¿cuántas veces nos hemos dicho:
¿por qué a mí me pasa esto y al otro no? ¿Por qué al otro le das todo y a mí no? Y nosotros de alguna manera, aunque no lo digamos directamente, lo que estamos diciendo implícitamente es: Dios, eres injusto. A veces hasta ponemos delante de nuestras oraciones de: mira, yo hago esto, hice por la iglesia esto, hice por los hermanos esto, hasta oré por los alimentos. Pero mire, aunque acusemos a Dios de injusticia, siempre la imparcialidad de Dios es evidente. ¿Y sabe dónde se hace más evidente que Él no hace acepción de personas? En la salvación, en el regalo más grande que un creyente pueda recibir, la salvación. Y nosotros podemos ver la imparcialidad que Dios tiene a la hora de salvar. Y quiero que precisamente veamos esa realidad que explica Jesús en Mateo, capítulo 19, versículo 30. Permítame leerlo, dice: pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que es justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a sus mayordomos: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Evidentemente, cuando nosotros escuchamos esa frase, nosotros pensamos que es algo injusto, y si nosotros nos ponemos en la posición de los obreros de la historia, nosotros también pensamos que es injusto. Pero permítame tratar de explicarle esta historia a la luz de la palabra. Primero, entendamos el contexto. En el capítulo anterior, recuerde que ellos habían recibido a un joven rico que quería ganar el cielo a través de sus obras y de las riquezas que él tenía. Y Jesús le muestra que eso es imposible, que él no puede, a través de sus actos humanos, ganarse el reino de Dios. Y lo que es necesario para venir al reino de Dios es sin nada. Y eso no significa que tenga que dejar todo físicamente, sino en una actitud donde lo más importante es Dios. Entonces, Pedro astutamente dice: oye,
momento, nosotros hemos hecho eso, ¿qué vamos a recibir? Y Jesús le contesta y le dice que ellos van a ser quien va a juzgar en su reino milenial y van a estar ahí gobernando con ellos. Pero mire, después de eso sigue la instrucción, la enseñanza para los apóstoles acerca de esto. Y les empieza a decir este concepto que es un principio del reino. Es un principio del reino. Y esta frase de los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, o como dice ahí, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros, parece ser un proverbio. Y es un proverbio a lo mejor creado por Jesús porque no aparece en ninguna otra literatura. Jesús lo repite varias veces, ¿se acuerda? Constantemente en sus enseñanzas enseñaba con este proverbio. Y lo que él está tratando de decir, él usa una historia terrenal, una historia conocida, algo que ellos era vívido porque conocían perfectamente los conceptos de los cuales les habla. Entonces utiliza la historia terrenal para ilustrarles una verdad espiritual. Eso es una parábola, algo terrenal o cotidiano que se va a utilizar para enseñar algo que es eterno. Y entonces él empieza, para enseñar este principio, a decir que el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió a contratar obreros. Ahora, en la historia, resulta que este padre tenía un viñedo. Era muy común que la gente se dedicara a la agricultura y que más cultivara uvas. Y lo que es sorprendente es que ¿alguien aquí ha cultivado uvas? Yo no, pero leía acerca de la dificultad que es sembrar y cosechar la uva. Todo tiene un tiempo y es un trabajo muy arduo y minucioso. Por ejemplo, para poder cultivar la uva, ellos tenían que hacer unos canales, y luego como un caso o algo así, y luego llenarlo cuando plantaban, después ponerle las piedras, y todos tenían que estar bien ordenados. El padre de familia tenía tierras para hacer eso, pero normalmente ellos tenían criados y siervos trabajando en su casa, pero cuando venía el tiempo de la siembra o la cosecha, ellos contrataban gente externa para realizar ese trabajo. Ahora, era muy común porque no ibas a tener trabajando, 20, 30 personas que no ocupas más que 1 o 2 días en el año. Entonces ellos contrataban a alguien externo. Y la historia dice que él sale a conseguir esos obreros. Ahora, era un trabajo que no podía hacer, pero déjeme decirle, no le hablé de la cosecha, nada más le hablé de la siembra. Y yo pienso que lo que estaba haciendo este padre de familia iba a levantar la cosecha. Si la siembra era un trabajo arduo, la cosecha no solamente era arduo, sino era un trabajo rápido. Resulta que ellos sembraban y esperaban el tiempo ideal para levantar las uvas. Y ese tiempo, si llovía mucho, se les pasaba, pero si hacía demasiado sol también, la uva se quemaba y ya no servía. A veces era cuestión de un solo día, de tener una cosecha abundante o perder toda la cosecha. Por eso él tiene la necesidad de ir pronto a conseguir los obreros. Y él dice en la historia que él sale a conseguir en la primera hora de la mañana. Esto es a las 6 de la mañana. Fíjese la premura que tenía. Salió a conseguir obreros para trabajar en su viñedo. En ese tiempo era muy común que todos los que no estaban empleados, no tenían un trabajo formal, se dedicaran a ir a las plazas y tratar de conseguir un puesto de trabajo por un solo día. Entonces ellos esperaban, así como cuando te formas en una lista de espera para ser contratado, iban a la plaza y esperaban ahí una oportunidad de trabajo. En la primera hora llegaban y se formaban ahí, y conforme llegaba gente que necesitara alguna chambita, algún trabajo,
seleccionaban a alguno u otro obrero según las características que ellos necesitaran y entonces se los llevaban a trabajar con ellos. Por ejemplo, si alguien iba a realizar un trabajo muy pesado, algo de cargar, algo que requiera fuerza, pues no iba a contratar al más flaquito de la plaza, ¿verdad? No me iba a contratar a mí, iba a contratar a alguien robusto, fuerte, que pudiera desempeñar la actividad que usted necesitara. Entonces el padre sale a la plaza y dice que encuentra a algunos hombres ahí y él decide contratarlos y conviene con ellos pagarles un denario. Presta atención porque este es un dato muy importante. Ellos dicen, necesita trabajo, bueno, yo te doy trabajo y te voy a pagar un denario. No es casualidad que venga ese costo ahí, porque un denario era el salario de un soldado romano. ¿Qué quiere decir esto? Que ese salario que le iba a pagar era un muy buen salario. Él no salió a conseguir empleados y dijo, bueno, ¿quién es el que me cobra más barato? O voy a agarrar a estos para pagarles menos, porque se ve que están medios distraídos, por no decir tragando moscas. Y entonces él agarra y dice, quiero que trabajes en mi viña y te voy a pagar un sueldo que solo puede recibir un soldado romano. Imagínese para esos hombres. ¿Qué representaría si usted está necesitado de trabajo, que a usted le digan que le van a pagar un sueldo que sabe que en su vida no va a poder ganar? ¿Alguien ha recibido una oferta de trabajo así? Que hasta uno tiene que regatear así de, no se puede más, pero por dentro estás brincando así de alegría, de nunca en mi vida me habían pagado esa cantidad. Bueno, yo no he recibido una oferta así, pero supongo que así se siente. Pero imagínense esos hombres que estaban ahí porque necesitaban el trabajo y que probablemente ese día podían ir a trabajar y a lo mejor al siguiente día no iban a tener trabajo. Esos hombres eran desempleados, eran hombres que necesitaban conseguir un poco de dinero para llevarlo a su casa y poder hacer la comida del siguiente día, sin saber si iban a poder seguir teniendo para los otros días. Fíjese, la mayoría de nosotros trabaja y nos pagan por semana o por quincena y nosotros vamos al súper, hacemos nuestra alacena y surtimos y aunque no tenemos efectivo, sabemos que en nuestra alacena tenemos lo suficiente para vivir una semana, para vivir un par de días a lo mejor, pero nos da un margen. Y a veces nos quejamos porque no tenemos fluidez de efectivo, pero no nos damos cuenta de la abundancia que tenemos en nuestra casa. Estos hombres no era así. Estos hombres no tenían la esperanza de que pasara la quincena y poder recibir su pago. Estos hombres salían de su casa sin saber si iban a poder conseguir trabajo o no. Trabajaban por un solo día. Y dice que este hombre llega y en su generosidad, en su bondad, les paga ese salario y los manda a trabajar a la viña. Y ellos van y trabajan, pero resulta que mientras están haciendo el trabajo, el dueño se da cuenta de que necesita un poco más. Necesita un poco más de mano de obra. Necesita quien les ayude a los otros obreros. Y entonces vuelve a salir a la plaza y ahí dice que salió cerca de la hora tercera del día y vio a otros que estaban en las plazas, versículo 3. Ahora, la tercera hora eran las 9 de la mañana. Sale a las 9 de la mañana y da otra ronda. Y a lo mejor seleccionó a otros obreros. La parábola no nos dice qué criterio escogió para contratar a ellos. No sabemos por qué al principio solo se llevó a los que había contratado en la primera hora y ahora regresa y ve a otros ahí en la plaza. Probablemente estos hombres habían llegado tarde cuando este hombre pasó a contratar, sea porque vivían muy lejos o también puede ser que tenían una discapacidad y entonces les tardó más tiempo caminar hasta la plaza que a los primeros. El chiste es de que esos no fueron en la primera selección, sino en la segunda selección.
A lo mejor también podría ser que estos hombres no eran tan capaces o aptos o tenían algún defecto que el dueño vio, pero los recordó cuando estaba en su viña y tuvo compasión de ellos y regresó y entonces les dijo, miren, vengan a trabajar a mi viña y les voy a pagar ¿cuánto? No les dice. Les dice, les voy a pagar lo que es justo. Ahora, cuando usted acepta un trabajo, cuando no le dicen cuánto le va a pagar y solo le dicen, te voy a pagar lo que es justo. Número 1, cuando usted está muy necesitado. Y la número 2, cuando usted confía que la persona que le está diciendo que le va a pagar lo que es justo, usted sabe que tiene una reputación de alguien que es justo. Y usted sabe que si usted va y trabaja para él, va a recibir algo gratificante, no va a recibir menos, no lo van a transear, sino va a recibir porque ese hombre tiene una reputación. Y es lo que hacen estos hombres y los manda de vuelta, más bien los manda a su viña a trabajar con los otros. Y luego dice el versículo 5 que salió otra vez cerca de la hora 6ª y 9ª. Este horario eran las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. Vuelve a salir a reclutar más obreros para su viña, para su trabajo. Y ahora va y consigue a otros. Ahora imagínense, si los primeros hombres estaban necesitados de un empleo, ¿qué tan necesitados y desesperados estaban los de la hora 9ª del día? Si usted tuviera que llevar el alimento a su casa y no tiene dinero y saliera a la plaza a conseguir empleo y usted ya pasó el rondín de la primera hora, ya pasó el de la tercera hora y usted son las 12 del mediodía o son las 3 de la tarde, que es la hora de comer que normalmente tenemos aquí, y usted no tiene nada, ¿cómo estaría? Angustiado. Ahora, si los de el segundo turno que entraron, a lo mejor podían tener una carencia de actitudes o físico, imagínense los de las 3 de la tarde. Evidentemente, cuando llegó este hombre, los vio y dijo, estos como que no son muy buenos, no son muy chambeadores. ¿Le ha pasado que va a contratar a alguien y cuando lo ve a primera instancia usted dice, no hombre, como que este me va a hacer puro? O a poco sí sabe, ¿no? Pues este no se le ven cualidades. O no se le ve lo chambeador a esa persona. ¿Sabe que lo chambeador se nota? Usted se puede dar cuenta cuando observa a un hombre si es trabajador o no. Ahora no sé, pero lo que pudo pasar es que este hombre volvió a tener compasión y dijo, yo tengo una viña, ellos necesitan trabajo, entonces voy y salgo y ofrezco el trabajo. Y entonces volvió a salir. Pero no solamente eso, mi estimado, sino que hace una última jornada laboral. Y esta es la más radical de todas. Dice que sale a la 11ª hora. Ese horario son las 5 de la tarde. La jornada laboral terminaba a las 6 de la tarde. Esos hombres estaban a punto de irse a su casa sin un peso. Nadie, escuche, nadie en esa época salía a contratar obreros a la 11ª hora. Era una locura. Tú no te ibas a llevar a un obrero para que trabajara una hora en tu casa y después pagarle. Porque dice Levítico, en la ley que ellos tenían, en la ley, dice que ellos tenían que pagar su día. Dice, no oprimas a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Levítico 19:13. Dice, no le vas a retener el sueldo, sino que se lo vas a dar todos los días. Entonces, por eso nadie salía a contratar a la 11ª hora, pero lo curioso es en el versículo
6 dice, y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? No sabemos la respuesta correcta. Probablemente los empleadores salieron, vieron que esos hombres tenían una enfermedad, vieron que esos hombres no eran aptos para trabajar, pero esos hombres eran lo último de lo último. Si aquellos que iban, obreros que iban a la plaza, eran aquellos que no cubrían un cierto estándar para poder tener un trabajo formal, imagínese los últimos. Es obvio que no podían realizar el trabajo. Mi amado, ¿alguna vez le pasó que usted quería jugar fútbol en la escuela y entonces se armaban las retas y entonces había juntadores o los que formaban los equipos, que normalmente eran los que jugaban mejor, y cuando empezaban a seleccionar a quién pertenecía a su equipo, siempre dejaban al final a quién? Al gordito que era el portero. Yo siempre fui el penúltimo, el flaco que ni siquiera tapa la portería, o es más, era el último porque decían este está flaco, por lo menos el otro tapa la portería. Pero no me escogían al principio, ¿sabe por qué? Porque era malo para jugar fútbol. En el concepto que ellos tenían, ellos decían, no nos sirve para nada. Escogían al final a los que no servían, pero los tenían que meter en el equipo. Escogían al final a aquellos para completar la reta. Bueno, esos son los de la 11ª hora. Esos son los trabajadores que estaban ahí angustiados porque ¿qué le iban a decir a su esposa? ¿Qué le iban a decir a sus hijos? Eran prácticamente mendigos que estaban ahí en la plaza esperando que alguien les aventara una moneda. Y este hombre tiene misericordia de ellos y va por ellos y los trae a trabajar a su viña. Y de acuerdo a la tradición, dice que llega el momento cuando se acaba la jornada a las 6 de la tarde, donde él manda que su mayordomo le pague a cada uno su jornada. Y este hombre entonces le da una indicación. Trae primero a los postreros y págales un denario. Los últimos que iban a recibir el pago eran los primeros que había contratado. Y cuando vienen los postreros, los de la 11ª hora, dice que les paga un denario. ¿Quién le paga un buen salario, un salario que está fuera de mercado, a una persona que no ha hecho casi nada? Yo le apuesto que ni usted ni yo lo hubiéramos hecho. Eso se comprueba que era más la compasión que tenía este señor que la necesidad de contratar a alguien. Si solo hubiera tenido necesidad, ¿cuánto le hubiera pagado? Hubiera hecho una división y entonces hubiera agarrado y hubiera dicho, si a estos les pago un denario, a estos ¿cuánto les tengo que pagar? A lo mejor un cuarto de denario. Pero no, dice que él decide pagarles un denario. Y entonces toma a los siguientes y les paga un denario. Y dice que mientras todos estaban formados y recibiendo su denario, los primeros empezaron a pensar, si a estos les ha pagado un denario, ¿cuánto me va a pagar a mí? Si a estos que han trabajado tan poco y yo he trabajado mucho, yo voy a recibir, por supuesto, 10 denarios. No sé lo que pensarían, pero dice que cuando llega el momento en que el mayordomo les da su paga, estos hombres reciben, al igual que todos, un denario. Y cuando recibe ese denario, dice que ellos empezaron a molestarse y empezaron a decir, este señor es injusto. Dice que empezaron a murmurar en contra del Señor, del padre de familia. Y
Es aquí donde empieza el proverbio. Es aquí donde enseña el principio Jesús. Ellos murmuraron, no es justo. Esto que está haciendo es un acto de injusticia. Pero le pregunto yo, ¿en verdad es un acto injusto? ¿En verdad usted cree que es injusto? Quiero que se ponga en los dos lados de la moneda. ¿Cómo se sentiría usted si fuera un obrero de la 11ª hora? Pero ¿cómo se sentiría usted si fuera un obrero de la 1ª hora? Y usted ve que al que hizo menos, le pagan igual que usted. Yo le dije al principio del mensaje que cuando usted es el centro, va a haber cosas que usted va a decir, tengo un Dios injusto, esto no es justo. Y la otra es que cuando usted no pone su mirada en lo que usted hace, sino en lo que otros hacen, entonces usted todo lo va a ver como injusticia. Y mire, ¿a quién representa el padre de familia? A Dios. ¿Quién es el mayordomo? Jesús. ¿Quiénes son los obreros? Los creyentes. Dice en el versículo 11, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Qué representa esto? Cuando usted y yo creemos que tenemos más mérito que otros. Cuando usted y yo en el reino de los cielos pensamos, yo soy mejor que la otra persona. Le pregunto, ¿para quién era la enseñanza? Para los discípulos. Para los discípulos. La enseñanza era para los discípulos y lo detona la pregunta de Pedro. Pedro le dice, oye, pero ¿qué vamos a recibir nosotros? Si nosotros somos los primeros. Nosotros somos los trabajadores de la 1ª hora, nosotros te hemos seguido, lo hemos dejado todo y aquí andamos. Nosotros tenemos que recibir más que los demás. Pero, oh sorpresa, el reino de los cielos no se mueve así. Y mire la respuesta del padre de familia en el versículo 13. Él respondiendo dijo, se dio cuenta que estaban murmurando y dijo a uno de ellos, aparentemente este era el líder, aparentemente habían formado su sindicato y ahí tenían a uno y dice, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo un denario? Cuando usted ve lo suyo, cuando usted es el centro, puede ser injusto. Pero cuando usted todo lo ve para la obra y gloria de Dios, usted entiende que Dios hace las cosas con justicia y con gracia. ¿Por qué le pregunta, amigo, no convení contigo un denario? Porque ellos habían entrado en un contrato laboral y ellos desde el principio sabían que lo que iban a recibir era un denario. Y no solamente eso, mi estimado. El denario que iban a recibir era mucho mayor que el pago que hubiera obtenido en otro trabajo. Ellos estaban envidiando a otros por lo que ellos pensaban, pero no se daban cuenta que habían recibido muchísimo más de lo que merecían. ¿Se da cuenta de eso? Habían recibido más de lo que merecían porque ese fue el trato que hizo el padre de familia. Y le dice, toma lo que es tuyo y vete. Es decir, no pienses que es injusto, pero quiero dar a este postrero como a ti. Es mi decisión soberana.
¿Sabe que la voluntad soberana de Dios está por encima de lo que usted quiera, piense o desee? Y Romanos 9:15, mire, quiero llevarlo ahí. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me complaceré del que yo me compadezca. Le dice, amigo, ¿por qué no quieres que tenga misericordia de aquel que es tu hermano? De aquel que está en peor situación que tú. ¿Por qué no quieres que tenga misericordia de alguien que ni siquiera se puede valer o conseguir un buen empleo? Y yo, en mi generosidad, en mi bondad, he decidido darle lo mismo que a ti. ¿No debía el obrero de la primera hora sentirse contento de que su hermano, aquel judío como él, aquel que podría ser su vecino, no tenía trabajo y ahora había conseguido un trabajo, aquel que a lo mejor ni siquiera hubiera podido conseguir trabajo en semanas, ahora tenía un salario que le podía alcanzar para vivir y tener un colchón por algún tiempo? ¿No era la actitud que los obreros de la primera hora tenían que tener? Y mire, esto muestra el corazón del hombre. No juzgue a los obreros de la primera hora, porque nosotros somos iguales. Y le dice, versículo 15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Por qué te molestas? ¿Por qué te molestas de que yo sea generoso si no te he quitado tu salario? Yo no te quité tu denario para dárselo a él. Yo no te quité de tu sueldo una porción para completarle a él su sueldo. Yo de lo mío le di. ¿Por qué te ofendes? Le dice, o tienes envidia porque yo soy bueno. Mi amado, ¿por qué luego nos molestamos cuando Dios le da bendiciones a otros que nosotros no tenemos? ¿Sabe que a veces resumimos la bendición de Dios en algo tan pequeño como las cosas materiales? Y decimos, soy muy bendecido cuando que estreno carro. Soy muy bendecido cuando tengo una casa grande. Soy muy bendecido cuando tengo para comprarme mi despensa en Costco. Soy muy bendecido cuando eso. Mi hermano, esa bendición es lo menos de la bendición. Pero cuando nosotros no tenemos y otro tiene, entonces ahí nuestro corazón se llena de envidia y nosotros decimos, ¿y por qué a él sí le diste un carro nuevo y a mí no? ¿Por qué él sí tiene un buen trabajo y yo no? Si yo me la paso en la iglesia, si yo me la paso leyendo la Biblia, si yo he dejado trabajos por estudiar la palabra de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para venir y exigirle al dueño de la viña cuánto nos debe dar en comparación con otro? Mi amado, si yo agarro a alguien de la iglesia y un día en mi corazón me nace darle un regalo, que Dios me bendiga para darle un regalo a alguien, y vengo y le doy ese regalo y le digo, Dios puso en mi corazón darte este regalo. Los demás, usted puede decir, híjole, qué pastor tan injusto, porque le dio a él y a mí no. ¿Podría decir eso? No, porque yo nunca quedé con usted de darle un regalo. Un regalo es un regalo. Un regalo es algo que usted no merece, sino que la persona que lo va a entregar lo quiere dar. Usted no puede forzar a alguien a darle un regalo porque si no le estaría cobrando. ¿Sabe que así es la salvación? El tema que detona todo esto, yo sé que podemos buscar muchas aplicaciones, y ¿sabe cuál es la peor de las envidias? Por si no sabía. La peor de las envidias no es cuando usted desea algo de otra persona. ¿Sabe cuál es la peor? Cuando hemos llegado a un grado de envidia terrible, es cuando usted no solo codicia lo que la otra persona tiene, sino que usted en su corazón desearía con todas sus fuerzas que esa persona no tuviera lo que tiene. Cuando usted dice, esa persona es mala, ojalá no tuviera ese carro nuevo. ¿Sabe qué era lo que estaban pensando estos obreros de la primera hora? Lo que estaban diciendo es, no solamente es de, a mí me pagó uno, sino ojalá no les hubiera pagado un denario.
Ese era su coraje. Es la peor de las envidias y eso solo muestra la corrupción de nuestro corazón. Pero la palabra Jesús desnuda el corazón de nosotros, de los discípulos, y mire, les enseña esta lección. Dice: o tienes tu envidia porque yo soy bueno, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Mi hermano, yo le pregunto, ¿los obreros merecían un denario? ¿Los obreros de la primera hora merecían un denario? ¿Los obreros de la tercera hora merecían un denario? ¿De la sexta hora merecían un denario? ¿Los de la 11ª merecían un denario? La respuesta es no. Fue la bondad del padre de familia la que lo impulsó a darles lo que no merecía. Mi hermano, ¿esta historia habla de injusticia o habla de gracia? ¿Sabe que Dios, Él decide a veces no dar su justicia a algunos hombres? ¿Sabe que la salvación se trata que Dios decidió no darle lo justo a hombres que merecían toda su ira? Lo único que todos los hombres merecían era la ira de Dios, era el infierno. Algún predicador decía: me molesta cuando en las iglesias modernas llega la gente y les dicen: Dios tiene un gran plan para ti. Y te tratan de convencer con esas tonterías, y Dios tiene no sé qué. Y ese predicador dice: sí, Dios tenía un gran plan y era mostrar su justicia mandándote al infierno. Pero tuvo otro plan. Y era no darte lo que merecías. Y eso no es injusto, porque Él decide a quién salvar. Eso no es injusto, eso es gracia. Y la palabra gracia significa regalo inmerecido. Mi hermano, así como estos obreros, nosotros no teníamos ningún mérito para ganar la salvación. No sé si está entendiendo el concepto que Jesús está enseñando. Ni de los de la primera hora, ni de los de la 11ª eran aptos para ganar la salvación por sus méritos. Usted y yo no teníamos forma de cómo presentarnos ante Dios y decir: yo he hecho más que mi hermano. Así usted tenga muy poco en la iglesia, si usted ha creído en Jesús como su Señor y Salvador, usted tiene la salvación por gracia, no porque lo merezca. Ninguno de nosotros puede venir como estos trabajadores y decir: yo he trabajado más. Los apóstoles no podían tener en su mente: yo he trabajado más, porque le pregunto una cosa para usted. ¿Servir es una carga? ¿Servir a Dios es una carga o es una bendición? Dígalo con honestidad, no lo diga en voz fuerte. ¿Servir a Dios para usted es una carga o una bendición? Cuando usted lo ve como una carga, como lo ve el mundo, usted dice: ¿por qué yo sí me canso y los otros no? Cuando si usted lo ve como una bendición, usted debería decir: gracias Dios por permitirme gastarme más que otros. Gracias Señor porque soy el que todos los domingos limpio los baños en la iglesia para que mis hermanos puedan entrar y estar a gusto. Gracias Dios porque a mí me has mandado a predicar a los lugares que otros no quieren predicar. Gracias Dios por darme la valentía de predicar un mensaje que otros no quieren predicar. Debería de ser un gozo para nosotros ser los primeros. Y no deberíamos de ponernos a cuestionar si otros hacen o no hacen. Todos éramos inmerecedores y hemos venido al reino de los cielos porque Dios hizo algo por nosotros, no porque nosotros hiciéramos algo por Él. Mi amado, quiero terminar recordándole la historia del ladrón que colgó al lado de Jesús.
Ese hombre era lo que en esta parábola llamaríamos el de la 11ª hora. Ese hombre tal vez nunca escuchó un mensaje de Jesús. Ese hombre había hecho todo lo contrario de lo que se suponía que era un hombre justo. Había sido un ladrón, un malhechor. Él estaba recibiendo lo que merecía en esa cruz, mientras alguien estaba al lado siendo crucificado injustamente. Ese hombre equivaldría a ¿cuántos versículos se sabría de la Biblia? ¿A cuántos servicios de la iglesia asistiría un hombre así? Pero en el último momento, él decidió creer y la salvación vino a su vida como un acto de misericordia y de amor por Dios. Eso es gracia, mi estimado. Los discípulos habían dejado todo. Los discípulos habían hecho muchas cosas. Los discípulos dieron su vida por la causa de Jesús. Pero escuche, la recompensa más grande que todo creyente va a recibir, así sea de la 1ª hora o la 11ª hora, es la salvación. Las cosas materiales son tan pequeñas cuando nosotros comparamos algo que nosotros por nuestras fuerzas no podíamos conseguir. Eso es la salvación de Dios. Eso es la salvación para su vida, el cielo, la eternidad. Lo que usted no podía ganar, se lo dieron por misericordia. Va a haber coronas, va a haber recompensa para aquellos que sirvieron mejor al Señor, sí. Pero mi amado, así usted tenga muchas coronas o poco, ¿no sería un regalo enorme para usted que no tenía nada tener el cielo? Sea una mi corona o sea media corona, no importa. Voy a ver cara a cara a Dios. Voy a verlo a Él tal cual es. Sea lo que haya pasado, si he sufrido por su nombre, si he sido perseguido, si me han matado por predicar el Evangelio, al final voy a disfrutar igual que cualquiera que nunca sufrió en su vida. Solamente creyó en Jesús y voy a estar ahí junto a Él siendo feliz para toda la eternidad. ¿No le da eso alegría? Amado, quiero que se ponga de pie y vamos a orar.